for a while, we forget that first special moment when you finally get it. Y cuando entras por primera vez, cuando llevas un tiempo en esta industria, muchas veces te olvidas del día que entraste y que por fin, por primera vez, lo entendiste. Yes. And for some people, it happens right away. And for some people, it happens later on in their business. A algunas personas le pasa ver ese momento inmediatamente, otras personas tardan un tiempo en conseguirlo. But if you hang on in there, that moment will come. Pero si te mantienes en ello, ese momento llegará. So when is your moment? Así que, ¿cuándo es tu momento? Has it already been? ¿Ya lo es? Or are you still waiting for that special moment? ¿O todavía estás esperando por ese momento especial? It's all about getting into that moment, because when you get to that moment, nothing can be as before. Y todo es llegar a ese momento, porque en el momento que llegas a ese momento de decisión, las cosas nunca van a ser como antes. It gets tattooed into your brain that passive income is the only way to live your life. Se te tatúan dentro de la cabeza que los ingresos pasivos, ingresos residuales, es la única forma de vivir una vida. And I have the tattoo to prove it. Y tengo aquí mi tatuaje para demostrarlo. This tattoo saved my life. Este tatuaje me salvó la vida. Because I was very successful from 1997 to 2005. Porque fui muy triunfador desde el 97 hasta el 2005. And I got this tattoo back in 2000. Y me puse este tatuaje en el 2000. And when I lost my business back in 2005, pero cuando perdí mi negocio en el 2005, I was thinking, what should I do with my future? Ahí me empecé a preguntar, ¿qué podría hacer con mi futuro? And I surfed the internet and I saw this strange website. Y empecé a buscar cosas en internet y vi una página web súper extraña. And a lot of you guys know him. His name is Art Jonak, and he had a website called mlmplayers.com. Y algunos lo conocéis, se llama Art Jonak, y había una página web que se llamaba jugadoresdemlm.com. And he had some pictures on that website, and one picture series was about the most committed networker in the world. Y había una serie de fotos, y había una foto que ponía el networker más comprometido del mundo. And when I clicked that photo series, I saw pictures of me. Y cuando vi esas fotos, vi una foto mía. So here I sat, without a business, without a passive income, outside of the network marketing industry, broke, and watching pictures of the most committed networker in the world, which was me. Así que imaginaros ese momento, estoy viendo una página web, una foto mía, mientras que yo ya he perdido mi negocio, no tengo ningún ingreso residual y ya he malgastado todo mi dinero y me doy cuenta que yo soy esa foto, de esa persona comprometida. So I started crying. Así que me puse a llorar. It was very hard to understand that I've lost my dream and I hadn't started, coming back to that dream once more. Así que me puse a llorar porque me había dado cuenta que había perdido ese sueño y no podía volver a él. And I'm pretty sure that most of you guys have also been in that situation when you lost a dream and you didn't know if you were to go for it again. Así que muchos de vosotros sé que habéis estado en esa parte de haber perdido el sueño y que no sabes si puedes ir una vez más. And then I got back to that feeling that, that moment when I saw
the passive income opportunity and when I fell in love with this industry. Y volví a conectar en ese momento cuando entendí el poder de los ingresos residuales y me enamoré de esta industria. And I saw my tattoo. ¿Ya habéis visto mi tatuaje? And I saw the pictures on Art Jonak's website. Y miraba las fotos de Art Jonak en su página web. And just out of the blue, Orion Sale called me. Y de la nada, Orion Sala, el fundador de Zinzino, me llama. And that was actually the 5th call when he called me about Zinzino. Y eso ya era la 5ª llamada que me había hecho para hablarme de Zinzino. So that's also a very good key to not giving up on people. Y eso es una otra clave, no dejes atrás a las personas. Just because he believed in me, I agreed on meeting up with him and Hilde. Así que tan solo porque él creía en mí, me decidí reunirme una vez más con ellos, con él y con Hilda. I was about to say no to their presentation. I was preparing myself to say no when I was meeting them up. Estaba listo para decirles que no cuando me estaba reuniendo con ellos. But I said yes. Pero dije que sí. And since that week, back in August 2006, Y de vuelta, desde ese momento, en agosto del 2006, I've been earning checks from Zinzino every single week. cada semana he estado recibiendo cheques de Zinzino. Cada semana. And now, after these years, I've attained 45,000 customers in Zinzino. Y ahora mismo tengo una organización de 40.000 clientes en Zinzino. Well, of course, I'm not in total balance. Por supuesto, no tengo ahora mismo todo el equilibrio. And for you guys that are new in the business or starting up, you don't need to think about that yet. Y vosotros que acabáis de empezar, no os preocupéis, no tenéis que pensar todo ello ahora. But it basically means that if you're not in total balance, you will not earn the total money that you could from 45,000 customers. Así que significa, solo para hacer un pequeño resumen, que si no estás en total de equilibrio, no ganas a través de los 45.000, sino de la cantidad que estés en equilibrio. But the thing I've gotten into Zinzino after my crash Pero la cosa es que cuando decidí entrarme en Zinzino después de mi caída, is the attitude of gratefulness. es la actitud de agradecimiento. And that's why I've been traveling around. I've been living in Palm Beach, Florida, and I've been living in Spain now for 2.5 years. Y por eso me puse a viajar, estuve en Florida, después ahora llevo 2 años viviendo en el sur de España. Because I want to be living my life while I'm doing my business. Porque quiero vivir mi vida a la vez que estoy construyendo mi negocio. I did my huge run in my former company when I worked all hours of the day. Hice un grandísimo sprint cuando estuve en mi antigua empresa que saqué todo de mí. But I was hunting the wrong things, I believe. I was hunting the money and the success. Pero estaba siguiendo las cosas equivocadas. Estaba siguiendo tan solo el dinero y el triunfo. And it's not bad. I mean, we need money to pay our bills. Y no es malo, necesitamos dinero para pagar nuestras facturas. And we need a lot of money to pay other people's bills. Y necesitamos muchísimo dinero para pagar las facturas de otras personas. So it's a good thing to make a lot of money, but on that path, it's even better to be enjoying the life path on the road. Así que es importante ganar un buen dinero, pero también disfrutar en el camino que estás haciendo, lo estás haciendo. So my purpose of this speech is to provide you with some info about how to build your business as fast as possible and at the same time not lose balance.
Así que mi objetivo en esta llamada hoy es poderos demostrar cómo construir vuestro negocio lo más rápido posible, pero tampoco perder equilibrio. And the thing I've concluded through my years in Zinzino Y lo que me ha concluido tras los años en Zinzino is that everything comes down to following an easy system. que todo se basa en conseguir un sistema simple. And also having a right attitude and mindset so you will always be focused on the positive things. Y también estando con la mentalidad adecuada para fijarte en las cosas positivas. I mean, this business right now is positioned better than ever. El negocio que estamos ahora está mejor posicionado que nunca. We were talking back in 1997 about people losing their jobs. Estamos hablando en 1997 sobre personas que van a perder sus trabajos. And now it's really happening. Y ahora es cuando está pasando. And you can't even depend on a safe, secure job anymore. Y ahora ya no podemos depender de un trabajo seguro nunca más. And the pensions for the people that have the pensions right now are a joke. Y ahora las pensiones de las personas que están recibiéndolas son un chiste. And even my brother's wife just got fired from her job because they couldn't provide her with a job anymore. Así que ahora a la madre de mi mujer la han despedido de su trabajo porque no le podían mantener el pago nunca más. And she had been working with that profession for 25 years. Y lleva en esa profesión 25 años. And she wonders what to do next. Y ahora se pregunta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? So right now is the timing for you people to really understand that we should. Oh, somebody's calling. Someone is putting the. That's the thing Okay. I love with the live sessions. Anything can happen. Exactly. Diciendo, no sé quién ha compartido pantalla, pero bueno, son cosas que pueden pasar en momentos de una sesión en vivo. So you have to stay focused because if you look enough, if you have enough Zoom calls, you will eventually see naked people. Así que tienes que estar enfocado a la gente que está hablando, porque si no, si tienes muchos Zooms, encontrarás incluso hasta gente desnuda. And you don't want to miss that moment. Y no quieres perderte ese momento. I just did a Zoom call a week ago when a person went to the bathroom without thinking about it. Y el otro día, la semana pasada, teníamos un Zoom que una persona se fue al baño sin haberlo pensado. So well, let me take you back to my point here. The timing is perfect right now because people desperately need a second income. Y ahora mismo estamos en el mejor momento porque las personas desesperadamente necesitan otro ingreso. And they also need to upgrade their immune system. Y también necesitan proteger su sistema inmunológico. The former company I was working with was based on guess-based nutrition. En la primera empresa en la que estuve se trataba de una nutrición con suposición. And this industry, this company right now is probably one of the only companies in the industry that is based on evidence-based nutrition. Y esta industria, dentro de esta industria, Zinzino es probablemente la única empresa que está trabajando con una nutrición de evidencia. So what do you think for the future? Do you think that guess-based nutrition is going to be rocking off, or do you think that evidence-based nutrition will rocking off? ¿Qué creéis? ¿Que la nutrición de suposición es lo que va a aumentar, o creéis que la nutrición de evidencia es lo que va a aumentar? And do you think that the safe, secure job will be the song of the future?
¿Y creéis que el trabajo fijo seguro es la canción que vamos a tener en el futuro? The numbers are showing that we in Zinzino are doing the right thing 100%. Los números están demostrando que las personas de Zinzino estamos haciendo las cosas adecuadas. So let's not sit and chew gum and just watch this possibility, this opportunity go by. Así que no esperes y estás ahí esperando en el sillón, esperando que esta oportunidad os pase por delante. But the question is, had you achieved your special moment when you can't go back? Pero la gran pregunta es, ¿has tenido ya ese momento de decir, es que ya no puedo volver atrás? If not, then you have to take charge. You have to take your mindset for a ride because you need to achieve that moment so you can't go back. Así que, número uno, si no has tenido ese momento, es momento que también trabajes en tu desarrollo personal para encontrar ese momento de decisión de decir, ya no voy a mirar atrás. Because people will see in your eyes if you are sincere, if you have passion for this business. Porque las personas van a ver en tus ojos si tienes realmente pasión por este negocio. And if you have it, they will follow. Y si lo tienes, te seguirán. Of course, the people that aren't ready will not follow you right now. Así que, por supuesto, las personas que no estén listas no te van a seguir ahora mismo. But the people you want to have into your business right now and they are ready, they will follow you because you have the passion in your eyes. Pero las personas que sí que están listas te van a seguir porque tienes esa pasión en los ojos. So take control and just come to that special moment when you can't go back. Así que coge control y coge ese momento especial para que no puedas volver atrás. It's your responsibility to join all these events, read the books, and get the knowledge that will bring you into that moment that you can't go back. Es tu responsabilidad asistir a las llamadas, a los eventos, leer los libros y ponerte en ese momento que no puedes volver atrás. And when you arrive to that moment, y cuando llegas en ese momento, then it's just to follow the system. Es tan solo seguir el sistema. And what am I talking about? Well, I'm talking about the fast starts in the beginning because that's actually the system. ¿A qué me refiero con eso? Seguir los primeros pasos. Los primeros pasos, el 4-4-10, es lo más importante en nuestro sistema. Let me ask you a question. Dejadme haceros una pregunta. Can you be a little pregnant? ¿Puedes estar un poquito embarazada? Of course not. Por supuesto que no. If I were the pilot of a plane and I were to try to take off with, let's say, 25% of the throttle. Pues imaginaos que soy un piloto e intento despegar con un 20%. Who of you guys would want to stay in the plane? ¿Cuántos de vosotros se mantendrán en ese avión? No one. So, and that's what we are doing constantly in this industry. We are just trying out the business. Y eso es lo que la mayoría de gente hacen en esta industria. Solo están intentando el negocio. And that's the biggest reason why people are failing. Y eso es por la razón que la mayoría de las personas fracasan. And ladies, let me ask you this question. Y chicas, dejadme preguntaros una cosa. Would you want your husband or your girlfriend? Sorry, I need to be a little bit okay with this. Your partner, would you like to have your partner passionate, totally in love with you, or just a little bit? Así que para todas las chicas, ¿os gustaría que vuestra pareja estuviese súper apasionado con vosotros o solo un poquito? Well, you shouldn't be married to a Swedish person then. A lo mejor no te tendrías que casar con un sueco. You should find an Italian. Tendrías que buscar un italiano.
But that's, we need to, I believe that life is much more fun if we get more passionate. Pero os puedo decir que la vida es muchísimo más divertida cuando la vives con pasión. Yeah. So that's the first part. Be passionate. O sea, eso es lo número uno. Sea apasionado. Yeah. Live your life to the fullest. Vive vuestra vida al completo. And would it be okay if I share my screen? I will show you just a small example. Así que os voy a compartir mi pantalla porque así de esta forma os quiero mostrar un poquito unos ejemplos. Okay, here we go. We are in what we call a franchise for the people. Nosotros estamos en una cosa llamada franquicias para las personas. Everybody can start. I mean, car washers can start. Todo el mundo puede empezar, incluso limpiadores de coches pueden empezar. You don't need money, you don't need time, and you will get the help you need. No necesitas dinero, no necesitas casi tiempo y vas a conseguir la salud que necesitas. Everybody's treated the same, men and women. A todos les van a tratar igual, hombres, mujeres. And you don't need to have a good, background to start up with this industry. Y no necesitas unos buenos estudios previos para empezar en esta industria. But if I were to start again in Zinzino, pero si tuviese que empezar de nuevo en Zinzino, do you want to know what I would do? ¿Querríais saber lo que haría? I would take my name list. Cogería mi lista de contactos. And go through that name list the first week. Iría a través de toda esa lista de contactos en mi primera semana. So many of you people are sitting right now with your name list and thinking, not now, not now. I will wait just a minute. Muchos miráis esta lista y miráis la lista y después decís, no ahora, no ahora, voy a esperar, no ahora, no ahora. The only thing that will happen is that it only becomes later. La única cosa que pasará es que se va a pasar las cosas más tarde. And do we really know how long we will live? ¿Y sabemos cuánto tiempo vamos a vivir? So why are we waiting for these things to happen like we have all the time in the world? ¿Y por qué esperamos que estas cosas sucedan como si tuviésemos todo el tiempo del mundo? So this could be the first moment, the moment when you finally get it. Y eso puede ser el momento que por fin lo entiendes. If you're open for the thing I will show you right now. Si estás abierto por la cosa, ahora os lo enseñaré. Some people of you will think, okay, that looks too easy. Muchos diréis, ok, esto parece muy fácil. And a few of you will understand what I'm showing you. Y algunos de vosotros entenderéis lo que os estoy enseñando. And take action. Y tomaréis acción. So, are you ready? Así que, ¿estáis listos? Let's start. Vamos a empezar. First month. Primer mes. Let's get 4 customers and 2 partners. 4 clientes y 2 socios. Could everybody in this world do that? ¿Todos en el mundo pueden hacer eso? I think most people would be able to do that. Yo creo que la mayoría de las personas podrían hacer eso. And these are your personal contacts. Y estos son tus contactos personales. So, let's go to the next month. Así que vamos al siguiente mes. And let's help those 2 partners to do the same thing like you did. Así que vamos a ayudar a esos 2 socios que hagan exactamente lo mismo que has hecho. So they get their 4 customers and 2 partners each. Así que consiguen los 4 clientes y 2 socios cada uno. So if you understand what I'm trying to show here is that if in 1 year, everybody of you guys on this call will be totally free. Así que si entendéis lo que os voy a enseñar aquí, significa que aquí a 1 año vais a ser completamente libres. And this example is not based on a utopia.
Y esto no se trata de una utopía. It's actually easy to do and also easy not to do. Pero esto es fácil de hacer, pero también fácil de no hacer. But let's go to the next month. Vamos al siguiente mes. We help those 4 partners to do the same thing like you did. Get 4 customers and 2 partners. Así que ayudamos a estos 4 socios que tenemos ahora a hacer exactamente lo que hemos hecho anteriormente, 4 clientes y 2 socios. So it will look like this. Así que esto se verá de esta forma. Just think about it. Next year in April, Así que pensar sobre esto. Próximo año en abril, how would you feel if you had 8,192 new customers going into your team? ¿cómo te sentirías que 8.192 nuevos clientes estuviesen entrando en tu equipo? And 4,096 new partners that month. Y que ese mes 4.096 personas se unen al proyecto. Wouldn't that be crazy good? ¿No sería una auténtica pasada? Because the thing I see after working in this industry for 23 years Lo que veo después de haber trabajado en esta industria por 23 años is the only reason why people aren't joining us la única razón por que las personas no se unen is because they don't understand 2 basic things. porque no entienden 2 cosas simples. How sexy passive income actually is, Qué sexy es tener ingresos pasivos and also how sexy leverage actually is. y qué sexy es tener apalancamiento. Because it's not all up to you. Porque no se trata solo de ti. It's all up to a teamwork. Y es todo a través del trabajo en equipo. And if we were to do this system that you take care of your first month from now on, Y si cogemos este sistema y te tomas real opinión de este mes, de tu trabajo, perdón. and I don't care if you have already achieved some higher levels in the company, Y me da igual si has conseguido grandes niveles en la compañía. why not try this out and start up your 4 customers and 2 partners like this was the first month in your Zinzino career? Pero ¿por qué no empezar como si empezases de nuevo? Conseguir esos 4 clientes, esos 2 primeros socios como cuando empezaste tu negocio el primer día. And if we could just focus on the first 3 months, Y si nos podemos enfocar en los 3 primeros meses so get your 4 customers and 2 partners y coger esos 4 clientes y esos 2 socios and help those 2 to copy the same thing. y ayudar a esos 2 a copiar exactamente lo mismo. And if you just take care of your first 3 months very carefully, Y tratas los próximos 3 meses muy cuidadosamente, there is a huge possibility that this could come to pass. y eso es una posibilidad muy grande de que todo esto suceda. So, of course, in 1 year, Por supuesto, en un año, this is the result. ese es el resultado. 16,000 customers and 8,000 partners. 16,000 clientes y 8,000 socios. Did you know that actually this is the thing that the Hungarians are doing? Sí, y sabéis una cosa, esto es exactamente lo que Hungría está haciendo. And everybody's looking for that special type of, the magical, the miracle thing that you will get from, talking to the Hungarians. Y muchos están esperando diciendo, ¿cómo sería ese toque mágico, esa cosa diferente que están haciendo esos húngaros? And the miracle is just this. Y tan solo es esto. It's so easy. Es muy fácil. But of course, we need to stay realistic. Pero tenemos que ser realistas.
This is totally realistic in my mind, Eso es totalmente realista en mi mente. but we need to be realistic. And let's say that 95% doesn't survive coronavirus. Vamos a decir que 95% de las personas no pasan el coronavirus. And I'm not trying to make, fun of this because this is serious. No me estoy intentando reírme de esto porque es una situación seria. Just an example of, let's say that 95% doesn't, survive your business if you have done 16,000 customers. Así que, pero vamos a decir que 95% de las personas no sobreviven, no hacen el negocio como tendrían que haberlo hecho. Which means that if you only get 5% out of this result, Vamos a decir que solo consigues un 5% de estos resultados. you will still have 800 customers and 400 partners after a year. Después de un año, aún así tendrás 800 clientes y 400 socios. And you will make a sexy passive income of 4,000 euros a month. Y estarías ganando unos ingresos muy sexys de 4.000 euros al mes. I mean, isn't that good? Eso no es increíble. So let's work on ourselves. Así que vamos a trabajar en nosotros mismos. Let's just take away all the disbelief in Zinzino. Vamos a quitar todas las descreencias que tenemos con Zinzino. Let's, for the first time maybe in our lives, just believe in something. Pero a lo mejor por primera vez en nuestra vida, creer en algo. I mean, we have Paul Clayton. Tenemos a Paul Clayton. And we have Örjan Säle. Tenemos a Orion Sala. And we have Javier de Miguel. Tenemos a Javier de Miguel. I mean, we have the best team possible. Tenemos el mejor equipo posible. And we can work globally online. Y podemos trabajar alrededor de todo el mundo online. And we can save so much time and money through working online. Y podemos ahorrar muchísimo tiempo y dinero trabajando online. I mean, back in the days, 1997, Cuando vuelvo a 1997, I had to take my car to the meeting and pay for the coffee, for the food, pay for the parking and everything. And it took like 4 hours to do one meeting if you thought about it totally. tenía que coger el coche, tenía que pagar el parking, pagar la gasolina, sentarme en una cafetería, pagarme ese café, a lo mejor comer algo. Mejor me tiraba total 4 horas para una reunión. Just think about, if we were not online today, Ahora pensar una cosa, si no estuviésemos hoy online, I had to fly over to you people me tendría que volar a donde estéis vosotros and try to inspire you. We had to get a room, pay for that. Tendríamos que haber cogido una sala, pagar esa sala. And all of you had to talk to your spouses that I'm going to this event. I have to go away from you. Así que todos tendréis que hablar con vuestras parejas, decir, ¿sabes qué? Me tengo que ir a este evento, tengo que irme. And you had to sell your reasons for your spouse. Y tienes que venderle las razones por las que te tenías que ir a tu pareja. But just because we have this business also online, we can do this training just right now. Así que ahora que tenemos esto, la oportunidad de hacer todas las cosas online, estamos recibiendo la formación de la misma forma. While you're sitting in your living room. Pero mientras estás sentado en tu salón. I mean, that's a dream business. Eso es un sueño, un negocio del sueño. So now we have everything in place. Así que ahora tenemos todo listo. I mean, everything in place. Cuando digo todo, es todo listo. What would you need to take you to that special moment when you can't go back? ¿Y qué es lo que necesitas para llevarte a ese momento especial que no puedas volver atrás? You need to work on that if you haven't come to that moment yet. Y eso es lo que tienes que trabajar para si todavía no has llegado a ese momento. Because that moment will create an 10x moment into your business. Porque ese momento va a construir un multiplicador de 10 en tu negocio.
and you will reach the success you've been dreaming about. Y conseguirás el triunfo que siempre has soñado. That's the simple steps. Y eso son los pasos simples. So let's not talk about polyphenols anymore. No solo vamos a hablar de polifenols, nunca más. Well, of course, just a little bit. Por supuesto, un poquito. Let's talk more about people's dreams. Pero hablemos también de los sueños de las personas. And focus on the things that matter. Y enfoquémonos en las cosas que importan. Because that's where the life happens. Porque ahí es donde la vida sucede. So what do you think? ¿Qué es lo que piensas? Well, this is my presentation for today. Esta es mi parte para hoy. Así que antes de nada, muy bien, Andy. So thank you very much. Chicos, habéis escuchado. Una de las cosas que quiero dejar claro, somos la media de las personas con las que más tiempo pasamos. Actualmente, en este tiempo, estáis pasando 1 hora con Antti, una persona que ha roto muchísimas creencias y que ahora mismo quien vea cómo está viviendo está teniendo una auténtica vida de ensueño. Así que ahora vamos a ir a través de una serie de preguntas, pero antes de nada me gustaría hacerle 2 preguntas. Las voy a hacer la primera os lo voy a hacer aquí en español y después le voy a hacerlo a él y así os lo puedo traducir, ¿ok? La primera pregunta es ¿cuál sería la mayor creencia que te quitarías si tuvieses que empezar de nuevo? So Andy, I'm just going to do 2 questions before we open for Q&A. Yeah. And my first question is going to be what you would get away if you you had to start from the beginning. What's the belief you say, okay, I don't have to have this to start this business? Can you please ask me that question once more? So I will say, like, what belief would you take away if you were new in this business? Well, I would do exactly the things I said in the presentation. I would just work on my belief right away. Número 1, haría lo que estaba diciendo antes, trabajar en mi creencia inmediatamente. I believe that everybody has a dream inside of them. Creo que todos tenéis un sueño dentro de vosotros. So instead of forcing your dream upon other people, así que antes de intentar forzar vuestro sueño en otras personas, you need to be good at asking questions. Tienes que ser bueno haciendo preguntas. Because when I started up in the industry, porque cuando empecé en esta industria, I did like Orrin Woodward did in his first years. Hice lo que Orion Woodward hizo en sus primeros años. Maybe you don't know who Orrin Woodward is, but you should listen to the Go Core app and you will hear about it. Si no sabes quién es Orion Woodward, mirar en la aplicación de Go Core app y veréis formaciones suyas. I wasn't asking questions, I was giving arguments. No estaba haciendo preguntas, estaba dando argumentos. Because if you want to build a nice business, pero si quieres construir un bonito negocio and stay happy, y estar feliz, then you need to just talk to the people that you like to talk to. Tienes que hablar con las personas con las que te gustan hablar también. And you need to ask questions to know if the people you are talking to are the right ones. Y tienes que hacer preguntas, a ver si las personas, las preguntas que están haciendo son las adecuadas. So be quiet and let them talk. Así que estate callado y déjales hablar. Stop argumenting. Deja de discutir. Stop argumenting. Dejar de discutir. Stop argumenting. Dejar de discutir. Did you get that, Kay? ¿La habéis entendido? Because that's not a funny way to live your life. Porque eso no es una forma divertida de vivir vuestra vida. Just keep on talking to enough people. Sigue hablando con suficiente número de personas. So you will find the people that wants to join your tribe and think the way you do. Y así de esta forma encontrar el tipo de personas que te gustaría en tu comunidad y poder construir y piensan como tú. And in that case, you will never have to develop 2 personalities.
Y de esa forma no tendrás que desarrollar dos personalidades. You can be just you. Puedes ser tan solo tú. And that's what Art Jonah told me recently. Y eso es lo que Art Jognak me dijo recientemente. Please don't change. Me dijo, por favor, no cambies. Be you. Sé tú. And that's basically it. Just find the people that you want to hang out with. Y así que encuentra las personas adecuadas para poder juntarte. And when you hang out with those friends, you can always be just you. Y cuando te unes con esas personas, siempre puedes ser tú mismo. And much more fun life. Y una vida muchísimo más divertida. Yeah, sorry, that was a long answer, but... Y la siguiente pregunta, lo que voy a hacer, ¿cuáles serían los hábitos que se recomendaría a sí mismo tomar si fuesen nuevos en esta industria? What are the habits that you were new to this industry, you will say to yourself, do these steps? What you will say to yourself as a daily method of operation? Well, I need to always start my day the way I want to have my day. Es que siempre tengo que empezar mi día de la forma que quiero seguir el día. I never open up my computer or phone the first thing in the morning. Nunca abro mi ordenador o mi teléfono lo primero en la mañana. I always start up with some kind of positive mental programming. Empiezo con un programa, con alguna forma de desarrollo personal, no reprogramación. I especially enjoy meditation. Yo especialmente disfruto muchísimo la meditación. And if you're not into meditation yet, y si todavía no estás en meditación, just have your morning where you sit down with maybe a cup of coffee or tea and just think about everything that you're grateful for. O tan solo coge tu café, coge tu té y piensa sobre todas aquellas cosas que estás agradecido. And maybe write down some thoughts in your journal, because that's what I'm doing every single morning. Y a lo mejor coger ese calendario y poner algunos pensamientos. And if you're reading something directly in the morning, y si lees algo directamente por la mañana, please be sure that that's not the news. Por favor, que sea cualquier cosa, pero no las noticias. Because whatever you put into your mind will come out through your mouth. Porque cualquier cosa que entra en vuestra cabeza sale por vuestra boca. So what do you want to give to the people into your team or your upcoming team members? Así que, ¿qué es lo que quieres dar a la gente de tu equipo o a tus próximos miembros del equipo? It's pretty easy. It's like a bank account. Es muy fácil, es como una cuenta bancaria. If you put money into the bank account, si pones dinero en la cuenta bancaria, you can take out money out of the bank account. Puedes sacar dinero de la cuenta bancaria. If you put nothing into your bank account, si no pones nada en tu cuenta bancaria, you can take nothing out of your bank account. No vas a poder sacar nada de tu cuenta bancaria. And if you put caca into your bank account, si pones débito o caca dentro de tu cuenta bancaria, then you can take out caca out of your bank account. Así que tendrás que trabajar para quitar la caca, el débito. Lo primero. I'm sorry that I'm talking to you like kids here. Siento hablar así como si fuesen niños. But you need to take care of this. Pero necesitáis cuidar vuestra mente. And if you take care of this, you will always be taking the right action. Así que si cuidáis esto, siempre vais a cuidar las acciones adecuadas. Tomar las acciones. I know that most of you people on this call have a problem in recruiting new partners or getting new customers. Así que sé que todas las personas aquí tenéis algún problema, o ya sea traer nuevos socios o clientes. But some of you on this call have no problem with that right now. Pero algunos de vosotros no tenéis el problema ahora mismo. So the people that have the problem with recruiting new customers and partners, y las personas que tienen el problema ahora de reclutar clientes o socios,
should hang out with the people that do. Tendrían que unirse y quedar más con las personas que lo están haciendo. Because I can see out of these 45,000 customers and the team members, Porque lo que puedo ver de estos 40,000 clientes y socios, where the teams are growing. donde los equipos están creciendo. And I also see where the teams aren't growing. Y también puedo ver donde los equipos no están creciendo. And almost 100% of the time, Y normalmente el 100% de los tiempos, de las veces, where the teams aren't growing, donde los equipos no están creciendo, there's a group of people that aren't willing to recruit new customers and new partners. Hay un grupo de personas que no están dispuestos a traer clientes y socios. Having these cozy meetings. Y tienen esas reuniones cómodas. And nobody's pointing fingers at each other. Y nadie está apuntando dedos a uno a otro. And that feels good. Y eso está cómodo. But to be able to start recruiting new people, pero para poder estar reclutando nuevas personas, you need to find a new reference group. Necesitas encontrar un nuevo grupo de referencia. Because we as people Porque nosotros como personas always want to fit in. siempre queremos estar estar dentro de algo. So if you're hanging out with people that don't like to recruit new people into the business, Si te reúnes con gente que no le gusta reclutar personas en el negocio, you will stop your recruiting also because you want to fit it into that group. vas a parar tu reclutamiento porque vas a querer formar parte de ese grupo. So that's a very simple key I'm giving you here. Y eso es una grandísima clave que os estoy dando aquí. Step outside of your comfort zone and contact the people on this call that right now are having success. Así que sal de tu zona de confort y habla con las personas que están teniendo triunfo en esta llamada, de esta llamada. And they are happy to share and inspire you to do the same. Y ellos están felices de poder enseñarte e inspirarte por hacer exactamente lo mismo. And just by magic, Y tan solo por la magia, if you start hanging out with those people and bring the other people with you, then those people that have the recruiting success will eventually inspire you to do the same. así que si empezás a estar con ellos y de repente esa magia va a empezar a implementarte en ti y tú vas a empezar a moverte para poder conseguir ese triunfo. That's actually one of the most important lessons I can give you today. Y eso es una de las lecciones más importantes que os puedo dar. Yeah, sorry, that was also a very long answer. No, it was perfect. It was really, really perfect. Dice que perdona por que era largo, pero creo que ha sido perfecto y no se podía añadir nada más, porque realmente es eso. Somos el ejemplo de las personas con las que nos reunimos. Queremos ser mejores. ¿Cómo podemos conseguir ser 5 años más sabios sin ser 5 años más viejos? Reunamos con personas que están 5 años más allá de ti. Y no te digo en edad, sino en resultados. No te digo solo en resultados económicos, sino también en el desarrollo. Somos el reflejo de las personas con el que más tiempo nos reunimos. Y como está diciendo, hoy hemos estado haciendo esta hora con Antti, así que si tenéis alguna duda, alguna pregunta, ¿qué es lo que le preguntaríais a alguien, una persona que lleva ya tantos años, 23 años dentro de esta industria, una persona que ha tenido las subidas, ha tenido las bajadas, ha tenido momentos de lucha, pero siempre a la visión, como ha dicho, una de las partes más importantes es el compromiso. ¿Qué preguntas le podríais hacer? Vamos a hacer un grupo de preguntas. Si queréis hacer la pregunta, hay un botoncito de levantar la mano. Si no lo encontráis, poner un comentario en esto y así os puedo abrir el micro para hacer las preguntas. Y después también las personas no os desconectéis porque después de las ruedas de preguntas vamos a hacer 2 toques más. Así que vamos a empezar aquí por Gustavo Cheliu. Gustavo, ¿puedes hablar ya? A ver. Sí, ya. Sí, creo que sí. Sí. Buenos días a todos. Nada, simplemente quería preguntarle a Antti que cuál fue su momento que multiplicó por 10 los resultados en su negocio. He's asking, when were the time when you multiply your results by 10?
The first time I multiplied, thanks for the question, Gustavo. The first time I multiplied my business was back in 2000. La primera vez que multipliqué, muchas gracias antes de nada, Gustavo, por la pregunta. La primera vez que lo multipliqué fue en el 2000. And the reason why I got multiplied by 10 or even more than that was just that we had 3 or 4 people that got into the mindset. Y la única razón por la que nos multiplicamos más por 10 en el 2000 fue porque nos juntamos 3 personas y con esa mentalidad. That we couldn't go back. De que no podíamos volver atrás. And we started to follow the system that Orion showed me because we were working together back then also. Y seguimos el plan que Orion nos enseñó, que porque seguía trabajando con él en ese entonces. I mean, exactly the system that he showed me. Exactamente el sistema que me enseñaba. Because people ask me, do you work with sales? Porque las personas me preguntan, ¿trabajas con ventas? I say, not in the first place, but we are working with a system, firstly. Cuando me preguntas si trabajas en ventas, y dices, no es lo primordial, pero está dentro del sistema. Because system is the key to success for many people. Porque el sistema es la clave para triunfar para muchas personas. And that's the biggest reason. We got into the mindset and we followed the system very, very exactly. Y eso es lo importante, encontrar la mentalidad de triunfo y seguir el sistema paso a paso. And also you need to do the unbalanced work for at least 90 days. Y tienes que estar dispuesto a tener una vida desequilibrada durante al menos 90 días. So that's why I'm urging you, Gustavo, to do these next upcoming 90 days like crazy. Por eso te recomiendo hacer los próximos 90 días como dar lo máximo. And also the second time I did that growth was 5 years ago. Y la otra vez fue hace 5 años. And that was actually not me doing that. Y ese entonces no fue yo haciéndolo. That was you guys doing that. Y fuisteis vosotros equipo. So we need to always get back to whenever we did good success in Zinzino. If you've been in the company for a while, we need to get back to what did I do when I did good. Así que volver a preguntar a algunos qué puedo hacer cuando lo estaba haciendo bien. The same thing like you did when you found your partner. Lo mismo que cuando encuentras tu pareja. Life partner. Tu pareja sentimental. The first weeks and first month you did something very, very right. Hiciste las primeras semanas cosas muy, muy correctas. Let's go back to that. Vas a volver a hacer las cosas bien. And I'm actually talking to myself right now. Y también me estoy hablando a mí mismo. And my wife is here listening to me now. Y mi mujer está aquí al lado, así que me está escuchando. Well, we go to the next question to Víctor. Víctor, ¿puedes hablar ya? Hola, buenos días. Buenos días. A ver, Antti, yo quería preguntarte, bueno, es cierto que eliges tú a las personas con las que quieres trabajar, pero ¿cómo resuelves tú los conflictos de tu equipo? ¿O cómo los has resuelto? Cuéntame 3 casos o algún caso. It's true that you work with the people that you want to work, but tell me some example that you working with someone and then you have to help them with the struggles they have. Well, that's the best part of it, because that's when we can really prove what this business is all about. Eso es lo mejor porque es cuando podemos demostrar lo que se trata realmente este negocio. I've noticed that there are so many businesses, work places out there. Vamos a ver que hay muchísimos negocios y sitios de trabajo en el mundo. Where there are people that doesn't care about each other at all. Donde las personas no se preocupan unos por otros. And this is one of the biggest fundamentals. Y eso es una de las partes más fundamentales.
which is the reason why this business is so beautiful. Y es la razón por qué este negocio es tan precioso. I mean, we can help people and we definitely care. Y nosotros podemos ayudar a las personas y preocuparnos por ellos. So just never ever think that this business is all about helping people to success only. No pienses que este negocio es solo ayudar a las personas al triunfo. This business is all about being with them when they're struggling. Sino también estar con ellos cuando están en el momento de la lucha. And I'm not talking about hanging out with people that just come with problems and doesn't want a solution. No digo de personas que tienen problemas y no quieren soluciones. But I'm talking about the people that you really care about that also wants to have success. Pero hablo de personas que realmente también quieran tener triunfo. You should fight with them even in the bad times. Y tienes que luchar con ellos incluso en los momentos difíciles. And this will make your leadership even better when you are growing. Y eso va a hacer que tu liderazgo sea muchísimo mejor cuando crezcas. Because people will remember you when you hang out with them under the worst times. Porque las personas van a saber que te reuniste con ellos cuando están en los malos momentos. And why do I know this? ¿Y por qué sé esto? Because I didn't apply it in my first time when I did my success. Porque no lo apliqué la primera vez cuando conseguí un triunfo. I was left totally alone when I lost it all. Y por eso me dejaron todo el mundo detrás cuando perdí el negocio. Because I was full of myself. Porque estaba lleno de mí mismo. You can't buy happiness, Nunca vas a poder comprar felicidad, but you can build happiness. pero puedes construir felicidad. So, Chicos, hay una clave aquí muy buena que says an amazing key here. No seáis una persona de encontrar problemas, porque eso todo el mundo lo puede hacer. Sé una persona de encontrar soluciones. Y cómo funciona la ley de los problemas en esta industria. Los problemas van de ti para arriba, nunca de ti para abajo. Nunca contamines tu equipo, nunca contamines tu riqueza. Los problemas van de ti para arriba y siempre no vayas solo con un problema, también ves con una solución. Porque al fin y al cabo eso es lo que marca la diferencia. No seas una identificación de problemas, sino sé un identificador de resolución del problema. Así que grandísima clave en eso. Trabaja con las personas, ayudan en los momentos difíciles y también no solo seas un identificador de problemas, porque eso es fácil. Todos sabemos cosas que no funcionan bien en el gobierno, todos sabemos cosas que no van bien en el mundo, pero la pregunta es cómo lo podríamos hacer mejor, ¿no? Así que no seáis solo identificador de problemas, sino también un resolvedor de ellas. Así que voy a la siguiente pregunta. Aquí tengo a Aitor. Siguiente. Aitor, ¿puedes abrir el micro? Aitor. Ahora. Nada, en primer lugar quería agradecer a Antti otra vez esta formación. Cada vez que lo escucho aprendo algo nuevo, ya bien sea como por esas gafas de felicidad que nos transmitió en la primera formación, esa oportunidad que tuve de trabajar con él como DJ haciendo good things, bad things, me encantó y sobre todo la de ahora. Pero quería transmitirle una pregunta que me ha surgido. Si él hubiera entrado ayer mismo o hoy mismo y esta fuera su primera formación y le hubieran dicho exactamente lo que él acaba de comentarnos, ¿cuál sería su primer paso al colgar? Es decir, colgaría la llamada y ¿qué es lo primero que haría? Okay, very good question. So, Antti, it's a very good question. Number one, first, he say thank you very much for taking the time. It's amazing to see you again. Also with the classes that you had the first time, with the music that he had to play with you about the good times and the bad times. But talking about the training about today, if you heard this training today, you are brand new in this business. You just start yesterday or you start today, and you heard this training, what would be the first thing you would do after this training? What is the first thing you should do after leaving this, after heading out with this event? I would call my sponsor right away.
Llamaré a mi sponsor inmediatamente and I would tell them what dream I want to achieve y hablaré cuál es el sueño que quiero conseguir. and tell them to come over. Y le diría que se uniese. But you can't. Pero no puede viajar ahora. But I would definitely book a meeting right after this one and plan and book the next meetings right away because you need to use this energy. Pero utilizaré esta energía para hablar con él, organizar una hora juntos y poner un plan para utilizar toda la energía que tengo. Yeah, because you can't wait with this type of information. Porque no puedes esperar con este tipo de información. You need to just take action right away, and you will do that much better together with other people that are like-minded. Y esto porque tienes que tomar acción inmediatamente y la mejor forma es tomar acción con personas que tienen la misma mentalidad que tú. Staying alone after this meeting is the worst thing you can do. Estar solo después de esta reunión es lo peor que puedes hacer. Just get up on a call together with other people, and please include some people that are recruiting right now. Así que junta un grupo de personas, traer personas que están en su temporada de ganancia también. And find some kind of competition or something that, okay, let's just go ahead and get our first partner and first customer this week. Así que, y a lo mejor hacer una pequeña competición, hacer un pequeño como reto entre unos y otros, en plan, con que sea conseguir un primer cliente, un primer socio esta semana. That's it. That's the whole point. So and start yourself up, because we will always be starting ourselves, doing a restart in this industry. Así que, y empiézate otra vez, ¿vale? Porque todo el rato lo bueno en este negocio es que nos podemos reempezar y nos podemos rearrancar todos los días. Leave all the old things behind. Y dejemos todas las cosas del pasado detrás. And refresh and start all over. Y refrescamos y empecemos todo de nuevo. It's much easier. As soon as you think about that, it feels very good. Y eso te puedo decir que se siente súper bien. So that's my biggest thing I could give you right now, is that you just meet up online and have some booking sessions and decide on some kind of common goal for this week and these upcoming months. Así que de eso, sí, coger esa llamada, la próxima llamada, reunirte, hablar del próximo objetivo, las próximas metas y ese reto para las próximas semanas. And start scheduling maybe a 5 to 10 minute call every other day, where you check up that you are doing the things you promised yourself you were to do. Y comprométete a lo mejor una llamada cada día, cada 2 o 3 días con la persona que te has comprometido a hacer todo esto, de esos 5 o 10 minutos, para que vean que estás en el camino o para que te pueda ayudar a volver al camino que has decidido coger. Because people will always, people will not do what you expect. People will always do what gets inspected. Así que las personas no harán las cosas que esperas, sino las cosas que se esperan. How do I know that? ¿Cómo sé eso? Because you want to fit into your group. Porque quieres formar parte de tu equipo. So you will always do the things that the group gets set. Así que siempre vas a hacer las cosas que el grupo pone. So keep each other accountable. And try to find a way to do a business and meetings and the numbers that aren't too high, but also aren't too low. But right in the middle, it's much better to just do that number that you know you can do. Así que busca a esas personas de contabilidad, a esas personas con las que podéis hablar y buscar vuestro número y poner un número un poco alto, no sé tan alto que parezca imposible, pero alto de algo que lo puedas conseguir, pero no bajo para que consigas siempre. Es decir, algo entre medias, entre fácil y algo complicado, pero que siempre sea posible. And just the last thing also, because you have these crazy good campaigns in the company right now. Y como ahora mismo tenemos unas campañas impresionantes en la empresa, we need to do everything we can to just get those 10 action points, and also sign up new partners that actually can buy themselves 200% in May
just by getting the ultimate partner kit. Sí que ahora mismo tenemos unas campañas impresionantes para el próximo mes. Consigue esos 10 puntos y consigue ese 200% para el próximo mes, o añade esos socios que puedes iniciarse ya comprando el 200% con ese Ultimate Body Kit. So that's the biggest reason why you need to sponsor your partners this month instead of in May. Por eso es la razón que tienes que añadir nuevos socios este mes y no en mayo. Yep. Great, thank you. So, una clave también de esto es que me encanta esto, que hay cada clave. El pasado es más irreal que el futuro. Así que dejemos el pasado atrás, deja las maletas de por qué no ha funcionado y mira cómo puedes enfocarte y cómo ayudar. Y después otra clave, busca ese socio de contabilidad. Vamos a la siguiente persona aquí, Marian. Que creo que esto ya está contestado. Bueno, muchísimas gracias por la formación. Y bueno, era qué hizo para remontar cuando tuvo bajadas y cuando tenía esos días de bajón, que los pensamientos son negativos, pues cómo remontaba. So Antti, she's number one, of course, is actually saying thank you very much for the training. And also, what you kind of mentioned it as well already, but like when you have like the time you were low, what happened when you are the days you are low, that you are self-sabotaging yourself every day? What you can do to change that mindset immediately? Two things that are the easiest. Dos cosas son las más fáciles. One thing is go to sleep. Uno, vete a dormir. The other one is meditate. Y la otra, meditar. Because you need to stop the momentum of those negative thoughts. Necesitas parar el momentum de los pensamientos negativos. Actually, one more thing you could do. Y una cosa más puedes hacer. Just start jumping. Empieza a saltar. Because you need to change your state of mind, and that's the only thing. You can only do that by stopping, and those are the most effective ways to stop your negative thinking. Así que tienes que parar el momentum del pensamiento negativo, así que también a lo mejor saltando es una de las mejores formas, porque lo que haces es liberar todas esas toxinas del cuerpo y se empiezan a parar. And when you wake up or finish your meditation or quit jumping, then you need to just bring out some notepads, write something positive or some goals, or call your sponsor and say, help me, I need your help right now. Just give me some reasons why I'm doing Zinzino right now. Así que a lo mejor coger ese tiempo, llamar a tu sponsor, llamar a tu upline también, para decirme, mira, necesito la ayuda para poder enfocarme y conseguir mis objetivos, ya sea meditar, o también coger un papel y poner cosas por las que estás agradecida de las cosas que te están pasando y las cosas que te están sucediendo. And get back to hanging out with people that lift you up. Y volviéndote a reunir con personas que te aumentan tu energía. And that's why Zoom online meetings are so good. So I would encourage you all to do more of these so you can lift yourself up. Así que el Zoom ahora es la mejor forma para quedar con todos. Sí que te recomiendo también hacer más de ellos, porque de esta forma puedes subiros unos a otros. Well, that's my tip. Ok, great, thank you. Así que ese es el consejo. Así que en pocas palabras, pillar el pensamiento, cazarlo, cambiarlo, y la forma de cambiarlo puede ser meditando, tomando un reseteo, escribiendo cosas positivas o saltando. Sabéis que cuando saltamos estamos otra vez sacando esa alegría, así que moviendo nuestro cuerpo también nos ayuda. Así que siguiente pregunta, aquí viene Juan Francisco. Ups. Me he equivocado un segundo. Juanfran, ¿dónde estás? ¿Dónde te ha ido? Que te he bajado la mano y se me has caído. Aquí. ¿Ahora puedes abrir el micro? Sí, creo que sí. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, claro. Vale, perfecto. Pues, bueno, en primer lugar también darle muchas gracias a Antti, un saludo
por su formación, por compartir su experiencia. También gracias a ti, Javi, por traducirle. Y bueno, mi pregunta es, cuando llegó su momento, cuando tomó la decisión, ¿cuánto tuviste que sacrificar y cómo conseguiste la motivación diaria para conseguir tus resultados sin distraerte con otras cosas de tu vida normal? That's actually a super, very good question, Antti. So get ready. Number one, of course, is also congratulations. But also, when you made the decision to really go for it, what were the things that you had to sacrifice? And how you were telling yourself that this sacrifice was important to yourself in order to achieve your goals. That's really good. Well, I think everybody of you know the answer to that. You need to sacrifice laziness. Sí, que tienes que, número uno, sacrificar la pereza. Today, people are wasting about 8 hours every day on social media. Alrededor las personas están gastando 8 horas al día en las redes sociales. So how could you take a couple of those 8 hours and put them into your business? ¿Cómo de esas 8 horas las puedes meter en tu negocio? I'm using timers. Yo me utilizo con temporizadores. Like you heard in the background, I had a timer on. Por ejemplo, ¿habéis escuchado el temporizador que ha sonado antes? Let's say if you're gonna check out Instagram or Facebook, then give yourself like 20 minutes. Por ejemplo, si vas a chequear Facebook o Instagram, darte un tiempo limitante. And when the clock rings, you need to do Zinzino. Y cuando suena el teléfono, tienes que hacer el Zinzino. And even the other way around. If you're working with the booking meetings, si estás organizando reuniones, let's say that you give yourself 30 minutes working with Zinzino, y vas a coger 30 minutos para hacer Zinzino, and you tell yourself that after these 30 minutes, I'm going to have a coffee and just relax. Vas a decir, ¿sabes qué? Después de esos 30 minutos voy a sentarme, voy a tomar un café y me voy a relajar. So it's all about managing your time, planning your time, and giving yourself some gifts along the way that you can just enjoy life also. Así que darte esos pequeños triunfos, esos pequeños victorias que te puedes disfrutar en el camino. Yeah, but I had to sacrifice party. Pero por ejemplo, yo sacrifiqué salir de fiesta. I was drinking way too much when I was 22 years old. Bebía muchísimo más de lo que tendría que haber vivido cuando tenía 22 años. And I had to sacrifice going to parties. Tenía que sacrificar irme de fiestas. I had to sacrifice going to concerts. Tenía que sacrificar irme a conciertos. And I had to sacrifice watching video like I was watching all the time. Y viendo vídeos como los estaba viendo continuamente. And something else that was even more sacrificing. Y otra de las cosas que fue otro sacrificio was hanging out with people that didn't want me to succeed. Es reunirme con personas que no querían que triunfase. Because that's the biggest poison you can take. Porque eso es el mayor veneno que vas a poder tener. So I know that if you're sacrificing some things in your life, sé que si sacrificáis alguna cosa en vuestras vidas, it will hurt you in the beginning. Va a doler al principio. But after you change your life in these things, pero en el momento que cambias la vida en estas cosas, you'll create a whole new comfort zone. Vas a crear un nuevo zona de confort. And the old way of living will be actually uncomfortable. Y la anterior forma de vivir va a ser incómoda. So just give yourself permission to upgrade on the parts in your life that you need to upgrade. Así que asegúrate de subir las cosas en tu vida que tienes que subir. And maybe also give permission to your sponsor. Y a lo mejor también dale permiso a tu sponsor.
to check you out. para chequearte. I would recommend you to install a web camera. Imagínate instalar una cámara web So your sponsor will be able to see you 24/7. y que tu sponsor te pudiese ver 24/7. I'm just kidding. Es una broma, es una broma. But you know, that's actually the biggest key. What are you doing behind closed doors? Así que eso es una la cosa más importante. ¿Qué es lo que haces detrás de esa cortina? The biggest successes in life Los mayores triunfos en la vida are built when nobody's looking. Se va a construir cuando nadie está mirando. So start doing some good stuff when nobody's looking. Así que empieza a hacer las cosas necesarias y buenas mientras que nadie está mirando. And get some help from your sponsor and your team to hold you accountable. Y coge ayuda de tu sponsor y de tu equipo para que te pueda mantener la contabilidad. That's why Alcoholics Anonymous is working. Por eso lo de Alcohólicos Anónimos funciona. They have sponsors. Tienen sponsors. So that's your sponsor in Zinzino too. Así que necesitas tu sponsor en Zinzino también. When you want to fall off the wagon, Cuando quieres tirarte del camión, you call your sponsor, tell them. llama a tu sponsor y díselo. And they will just inspire you to do something else. Y te inspirará a hacer algo diferente. So don't keep it a secret when you're feeling bad. Así que no lo manténlo en secreto cuando te sientes mal. And don't keep it a secret when you're thinking bad thoughts. Ni no lo mantengas en secreto cuando tienes malos pensamientos. Let your sponsor know Deja que tu sponsor lo sepa. so they can actually help you out of it. Y así te pueden ayudar a través de ello. And that's why we need this team. Y por eso necesitamos este equipo. We need to work together. Necesitamos trabajar juntos. So, of course, it's going to be a lot of sacrifices all of the time. Por supuesto, hay muchos sacrificios durante todo el camino, But stay open with your communication together with your family. pero ten la comunicación junto con tu familia And please connect your family to your dream also. y conecta a tu familia con tu sueño. So they know why you are away from the family working Zinzino business. Y por qué te estás fuera de la familia para hacer construir tu negocio Zinzino. And they are happy when you come home and just ask you how it went. Y te estarán felices de cuando vuelvas y te preguntarán qué tal te ha ido. So make your family a support group Así que haz que tu familia sea un apoyo and let them know what you are paying, what prices you are paying and what you will get after paying those prices. así que sepan que el precio que estás pagando y el reconocimiento que vas a tener una vez pagado. So if you have kids, include the kids in your dream. Si tienes niños, incluye a los niños en el sueño. If you have a wife or a husband or a partner, just include them into your dream. Si tienes una mujer, un marido, inclúyelos en el sueño. And if you have some tough times telling your partner about your dreams and they're not supporting you, please invite your sponsor into your family as a friend. Así que si tienes a alguien que no te apoya, por favor, trae a tu sponsor en tu familia. Your sponsor and your upline will always be able to tell your spouse the things you want to tell in a better way. Porque tu sponsor te habla, a lo mejor puede decir las cosas que tú querrías decir a tu pareja de una mejor forma. So work together, be in constant contact all the time. Así que trabajar juntos y mantener en ese contacto continuo. Yeah, that's it. Great. So there's going to be 2 more questions. I don't know if you take much time on your time. Yeah, great. So vamos a coger 2 preguntas más, así que sabía que y media tenía que irse, pero vamos a quitarle un poquito más de tiempo. Hay 2 aquí, tenemos una de Antti y una de Macarena. Así que voy a empezar por mujeres, ladies first. Así que a ver, Macarena, un segundo, donde veo aquí. Ya puedes hablar. ¿Me oyes? Sí. Sí, Hi, genial. Antti. Hi.
Jeg bor i Skandinavia. Jeg kommer til å No, spørre deg. Macarena, por favor, en español, Sí. así lo puedo traducir, Eso más que mismo. nada para que todos los demás lo entiendan en español también. Eso mismo iba a decir. Le voy a hacer la pregunta en noruego y también la voy a hacer en castellano. Vale, no, la cosa es que en castellano, porque así todo el mundo lo escucha, porque sí, así no hay que mira. hacer 4 idiomas a la vez. Perfecto, perfecto. Vale. Muchísimas gracias. Acá en Escandinavia son muy reservados, en el sentido de que si tú no tienes el teléfono de ellos, cuando tú tomas contacto y lo quieres llamar a la persona para hacer la cita, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo pasaste ese obstáculo? Porque los noruegos son, sobre todo, son tan reservados que si tú dices, quiero llamarte, ellos inmediatamente te corren, te empujan y dicen, pero ¿por qué me quieres llamar? Ellos ya saben que ellos no quieren nada contigo. ¿Cómo lograste pasar esa barrera con los escandinavos? Bueno, esto pasa en todos los sitios, así que voy a decir en general, porque en todos pasa lo mismo. Así que, so, Antti, what happened with you when you had like you had to contact people and you don't have their numbers and you ask them on social media, please, can I get your phone number so I can give you a call? And people are rejecting that message of like, I don't want getting a call from somebody else, or I don't want, well, you don't tell me here. How you deal with that? I think we are asking the wrong questions. So, creo que a lo mejor estamos haciendo las preguntas no adecuadas. Because, there could be different types of people that we don't have enough good connection with. That's the first A lo one. mejor puede diferentes razones. Uno, porque a lo mejor no tenemos una conexión todavía tan grande con ellos. And I want to back to my former statement that you shouldn't be argumenting with people. Me voy a volver a lo que he dicho antes, no tienes que argumentar con las personas. Some people aren't meant to be in your team. Algunas personas no tienen que estar en tu equipo. And that knowledge will bring you peace. Y ese conocimiento te va a traer paz. But also, just be certain that you talk together with your sponsor about the techniques, how you do your conversation. Pero habla con tu sponsor sobre las técnicas de cómo haces las cosas. Because you will always find somebody in your upline that are very successful when they're booking meetings. Porque siempre vas a encontrar en tu upline a alguien muy bueno para buquear las reuniones. And open up, show your conversation, just give them a picture of the screen where you had the conversation where it went wrong. Así, y también enséñale las conversaciones y así a lo mejor puede analizar qué es lo que ha ido mal. And they can always give you some insights. Okay, here is where it all went wrong. Y así pueden ver alguna cosa y pueden decir, ¿sabes qué? Esto es lo que ha fallado. That's actually basically it. You need to learn the techniques and also understand that some people aren't ready. And also some people you need to create even more connection with before you ask them for permission to show them a business. Así que, número uno, tenemos que aprender esas técnicas. Tenemos que saber que no todas las personas tienen que entrar en nuestro negocio y que las personas a veces necesitan un poquito más de conexión para tú poderle enseñar un negocio. Así que vamos a por la última pregunta. Last question, it comes from Andy. Hello, Andy. Hola, Andy. Hola, buenas. Mira. Buenas. Que mi pregunta están cobrado en las preguntas de Aitor, creo. ¿Qué es la primera cosa que hace después de esta reunión? Pues ya tengo otra pregunta, pero es personal a Antti. ¿Y cuál es la otra pregunta? Antti, que he visto cuando tú hace una canción a su Facebook y quiero un poquito de entrenamiento contigo.
So Antti, his answer was already answered with a question from Aitor, but has a personal question. He see you singing on Facebook, and it was incredible how you did it. Yeah. He can get a lesson with you. You know why I'm singing on Facebook? Tell me. Because I need to step outside of my comfort zone. Porque necesito salir de mi zona de confort. And I want to inspire other people to step outside of their comfort zone. Y por eso lo hago, por ayudar a otras personas a que salgan de su zona de confort. And that's my mission here in life. Y esa es mi misión en la vida. Some people have seen me on stage like an MC before. Algunos me habéis visto como presentador en los escenarios. And I'm making a fool out of myself. Y me hago el payaso más grande del mundo. And why I'm doing that ¿Y por qué hago eso? is because I haven't reached enough high titles so I could do a real speech. Porque a lo mejor todavía no he llegado a ese título tan alto para hacer un speech. No, that's also just a little bit, just a little small joke, but No broma. but I want to create a context where everybody sees that, okay, I can be myself. Y lo que quiero que crear un contexto, que las personas puedan decir a sí mismas, puedo ser yo mismo. I see too many perfect people Veo muchas personas perfectas in this social media that we have created, en estas redes sociales que hemos creado, where people try to be perfect. en donde las personas intentan ser perfectas, We need to understand that there aren't any perfect people, pero tenemos que entender que no hay nadie perfecto and you will never be perfect. y nunca vas a ser perfecta. The people that try to stay perfect Las personas que intentan ser perfectas will do nothing. nunca harán nada. So I want to give people some laughter, Así que quiero que las personas se rían and I will sing though I can't sing. y cantaré aunque no pueda cantar. Of course I can sing just a little bit. I've been practicing on karaoke, yes. Sí puedo cantar un poquito porque llevo practicando mucho con karaoke. But I think if I make a fool out of myself, within boundaries, of course, Sí, pero si puedo hacer reír, encima haciendo cosas que rían un poco de mí, I can provide you with a bigger comfort zone. te puedo dar una zona de confort mucho más amplia. Because if I can make a fool of myself, Si yo puedo hacer, me voy a hacer el payaso, you can make a fool out of yourself. tú también puedes hacer el payaso y cometer esos fallos. And it's okay. Ahí está bien. And you know that that's what life is all about. Y eso es lo que se trata la vida, Creating memories. crear memorias. You don't want to go up on stage No quieres estar en el escenario, giving a boring speech dar un speech aburrido, or not touch people's hearts. no tocar el corazón de las personas. In the beginning, Al principio, you will do bad speeches. al principio eras muy mala oratoria, But remember that bad speech pero esos malos habladurías, es decir, oratorias, will probably be more inspirational than your good speech. esa era muchísimo más inspiracional que las perfectas. Because it's not about you giving the right, movements and right keys for leadership. Porque no se trata de estar en movimiento, hacer las cosas adecuadas para el liderazgo. It's about you giving inspiration to other people to have the courage to grow. Pero es dar la inspiración para que ayudar a las personas para que puedan crecer. So when they see you scared of doing your speech the first time, Pero cuando te ven asustado de hacer ese speech por primera vez, they will think, wow, she's doing it.
Pensarán, wow, lo está haciendo. And that's the biggest part of fighting and finding the courage to do the things you should be doing. Y eso es lo más importante de poder hacer y encontrar a lo que estamos haciendo. Just remember that life will always be remembered by the peaks and the lows. Recordar que los momentos de la vida siempre se van a acordar de los momentos de arriba y los momentos de abajo. And you will always remember the crazy stuff. Y siempre vas a acordarte de las cosas, las locuras. So that's life. Y eso es la vida. So let's stay crazy. Así que vamos a seguir siendo locos. That's it. Y eso es. Así que muchísimas gracias. Mira, como veis, es muy importante ser uno mismo. La gran clave no es copiar al tercero, sino cada uno ser vosotros mismos, ser la mejor versión de uno mismo y poder sacar el mayor potencial que cada uno de vosotros tenéis en cada uno. Así que para terminar todo esto, número uno, muchísimas gracias a todos, and thank you very much, Antti, for your time. It's been such a pleasure. Gracias. We expect so much from you. Seriously, thank you for the energy, thank you for the knowledge, and I'm sure the value that you have provided a lot of people. They're gonna be helping them to be different, so they can achieve and hope for the best things they want to go. So thank you very much again, Antti. And can't wait to see you again now for a swim. I'm looking also forward to, and thank you for talking to you guys, Juan Fran and Kay and Rafael and Andy and everybody, Tomeo, everybody. I really appreciate you guys. I'm so happy that we are able to work together. And please take this possibility seriously, because this is your life. Now. Así que, nada, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer hablar con todos vosotros, todas las preguntas que he recibido. Ya es vuestro momento, ahora es vuestro momento y esta es la vida. Así que, thank you so much, Antti. Thank you very much. And chicos,